ir a este seminario del día de hoy. En esta ocasión tenemos la compañía de la doctora Verónica Martínez. La doctora Verónica es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, especializada en Tecnología de vertebrados. Su trabajo se centra en el estudio de huellas fósiles de mamíferos, aves y reptiles, con un enfoque en locomoción, comportamiento y evolución en ambientes continentales. Lidera investigaciones en formaciones neogenas del noroeste argentino, como Vinchina y Toro Negro, y en la Patagonia, incluyendo la formación La Matilde del Jurásico. Colabora con instituciones internacionales, entre ellas la Friedrich Alexander de la Universidad Erlangen-Nürnberg de Alemania, en proyectos de circulación de locomoción, y con la Universidad de Saskatchewan de Canadá, en el estudio de huellas de tetrápodos como indicadores ambientales. Es autora de numerosos artículos en revistas internacionales y se desempeña como editora asociada en Icnos, Malaios y Alejimiana. Actualmente es académica invitada en el Instituto de Geociencias de la UNAM, sede de Curitiba. Le damos la palabra, doctora. Muchas gracias. Bueno, hoy les voy a presentar un caso de estudio de, bueno, la otra punta del continente o del mundo, básicamente, del sur de la Patagonia Argentina, en la que estamos estudiando yo y múltiples colaboradores un sitio paleontológico que es bastante excepcional porque alberga pisadas fósiles únicas en el mundo. Ahora les voy a mostrar un poco. Un poco la historia, estas huellas fósiles se llaman ameguinos, en honor a Ameguino, Florentino Ameguino, que es un paleontólogo que descubrió, que es el padre de la paleontología en Argentina. Entonces, estas pisadas fósiles son muy pequeñas, como ven acá, de mi dedo, y son estas manitos que se ven que tienen acá 5 deditos y tienen más o menos 1 centímetro por 1 centímetro, son muy chiquititas. Estas pisadas fósiles se descubrieron en la época en 1960 por Rodolfo Casamichela, que fue un arqueólogo, paleontólogo, digamos, era un todólogo, hacía un poco de todo. Él descubre este material en un momento en el que todavía no se conocían restos de mamíferos mesozoicos en todo Sudamérica. Los primeros restos óseos que aparecen de estos grupos aparecen recién en la década del 80, 20 años después. Entonces, un poco lo que sabemos de estas pisadas fósiles es que provienen de una unidad conocida como Formación La Matilde, que es de edad Jurásico Medio. Y por lo que sabemos básicamente entre los restos que se conocen, digamos, para esa edad, asumimos que se asume que es un mamaliaforme de algún tipo. Puede que se haya un mamífero y muy probablemente todavía no es un terio, pero está en la línea evolutiva de los mamíferos, básicamente. Y ahora van a ver, son múltiples pisadas muy abundantes que nos permiten ahondar sobre cómo se podrían haber movido estos mamíferos en ese momento de la historia de la vida. Básicamente hay una duda, digamos, hay una pregunta de investigación abarcada por múltiples equipos de investigación en el mundo, que es cuando aparece la postura erecta en los mamíferos. Básicamente ese cambio entre una postura esparrancada en los reptiles, con, digamos, el húmero o el fémur a los lados del cuerpo, a un pasaje a estos miembros debajo del cuerpo. Hay muchos millones de años en esta transición y se aborda desde múltiples perspectivas. Este material nos va a permitir tratar de acercarnos a investigar qué podría haber pasado justo antes de los mamíferos o cómo se podrían haber movido los mamíferos en ese momento. Entonces, algo que se sabe es que en el Jurásico temprano, básicamente, se conoce únicamente un único tipo de locomoción, un tipo de locomoción terrestre. Pero para allá, para el Jurásico Medio, se asume o se entiende que los tipos de locomoción en los primeros mamíferos ya se diversifican un poco más.
Entonces ya hay grupos arbóreos, semiacuáticos, planeadores. Se espera que el modo de movimiento sea bastante más amplio para ese momento. Entonces, las huellas fósiles nos brindan una evidencia directa sobre cómo se movían estos animales en el pasado. Son la única evidencia directa sobre locomoción, porque básicamente son el resultado de cómo se movían estos animales, y es una fuente de información que está bastante subutilizada para abordar esta problemática. Estas son algunas de las pisadas que vamos a estar viendo en esta presentación. Entonces, básicamente, en este proyecto de investigación, nosotros volvimos al sitio clásico en el que Casa Miquela encuentra estas primeras pisadas de estos animales, están en la Formación La Matilde, en la estancia Laguna Manantiales. Nosotros básicamente lo que hicimos fue a buscar el sitio original porque queríamos no solamente estudiar pequeñas lajas con fragmentos de estas rastrilladas, sino queríamos encontrar una superficie portadora que nos permita tener una visión más amplia de lo que podría haber pasado o cómo podrían haber interactuado estos animales, además de un nene un poco más amplio, ¿no? Entonces, esta unidad registra básicamente pisadas de mamíferos tempranos, huellas de dinosaurios, bastantes trazas de invertebrados y troncos permineralizados que están en pie. Entonces, el objetivo, digamos, de este trabajo, de esta presentación, es un poco mostrarles que lo que estamos buscando es estudiar el comportamiento, la ecología y la locomoción de estos primeros mamíferos. Ahora me voy a focalizar en los mamíferos, que es la evidencia más única, pero también es extrapolable a dinosaurios que también están presentes en esta unidad. Entonces, aquí estamos, esto es Sudamérica, Argentina, y esta es la provincia de Santa Cruz. En el sur de la provincia de Santa Cruz, acá está Comodoro Rivadavia, el área de trabajo básicamente está en un sector que linda el Parque Nacional Bosques Petrificado de Jaramillo, que es famoso por tener troncos de araucarias en pie que tienen más de 2 metros de diámetro, son gigantes. Esta es una estancia privada que linda con este parque. Básicamente, nosotros fuimos a ver a la Formación La Matilde y fuimos a buscar las canteras en las que se había trabajado previamente. Básicamente existen la cantera de Casa Miquela, que es la cantera que se hace para construir el casco de estancia, básicamente donde aparecen las primeras huellas fósiles en los 60. Hay otra cantera que es muy fragmentaria, que es la de Bonaparte, que es una cantera que se encuentra ya más en los 90, en los 80. Y otra cantera, nosotros estábamos un poco persiguiendo, en realidad, una cantera que había sido encontrada por el Museo Egidio Feruglio, es un museo de Chubut, que habían logrado sacar una laja bastante grande, lo que suponíamos que podía ser a nivel más amplio, que es la que finalmente encontramos. Y después en la localidad, estos tres son niveles portadores de pisadas fósiles, y acá para mostrarles un poco que también hay muchos canteras abiertas para laja que están totalmente, no tienen ningún rastro óseo fósil, la gran mayoría de la superficie carece absolutamente de registro, excepto estos sitios puntuales, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta unidad está compuesta por sedimentos volcaniclásticos silíceos, tanto primarios como retrabajados, y se interpreta como un ambiente de tierras bajas, próximo a un cuerpo de agua. Esta es la cantera MEF, la llamamos MEF con el nombre del museo que encuentra las primeras piezas, y es un área en la que empezamos a trabajar, encontramos un bordecito y empezamos a abrir, 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 y logramos descubrir una superficie de unos 50 metros cuadrados, un departamentito chico, digamos, en el que hemos logrado encontrar muchas pisadas fósiles in situ. Básicamente, el nivel portador es una toba vítrea que asumimos que podría ser una toba de caída. Bueno, esta es un escaneo tridimensional de toda la superficie una vez que logramos
despejarla, donde básicamente se ve, este es un mapa de color que separa los colores por profundidad. Entonces vemos esta área en azul más lateral, es un área más baja, igual que esta área por aquí, y en el centro es un área un poco más alta. Básicamente lo que vemos es, en esta área hay una serie de raíces convergentes, o sea, un área que nos resultó todavía imposible de excavar porque ya tiene demasiado espesor encima, necesitamos otro tipo de maquinaria, pero las raíces son convergentes hacia este lado, y en este sector más alto abundan las pisadas fósiles. No sé si ven acá como unas pisaditas, acá también. Piensen que esta es una superficie muy grande con huellitas muy chiquititas, entonces es muy difícil de ver. Acá hay pisadas de dinosaurios que tienen una preservación no muy detallada. Tenemos pisadas también de insectos. Y básicamente lo que podemos ver es, en el área central hay marcas de gotas de lluvia y pisadas de, sobre todo de estos pequeños mamíferos. Y en el área externa hay lo que llamamos grandes depresiones circulares que son mucho más densas, son mucho más amplias y mucho más densas que en el sector medio. En el sector medio, básicamente, tenemos pequeñas gotas de lluvia, y ahora les voy a mostrar para qué les muestro esto. Entonces, este es el área en la que hemos estado trabajando, y lateralmente se pueden ver troncos en pie. Acá hay un detalle. Este es otro tronco en pie de los mismos niveles, pero un poco más lejos. Este tronco debe tener 1,5 metros básicamente de ancho. La unidad está, digamos, tiene muy diversos tipos de araucarias y muchos en pie. Este es un detalle de esta zona de raíces convergentes que vienen hacia aquí, donde podemos ver acá las pisadas de estos pequeños animales. Entonces los ven por acá también, y estas pequeñas marcas aquí que son marcas de gotas de lluvia. Básicamente lo que se conoce de pisadas de mamíferos mesozoicos es muy poco, y para el Jurásico se conocen 2 o 3 pisadas individuales en América del Norte, en el Connecticut Valley, y en Polonia también 2 o 3 pisadas individuales. Y en esta localidad hemos encontrado más de 1.000 pisadas consecutivas en más de 10 rastrilladas de pisadas de estos animales. Acá hay un detalle de esta zona de raíces convergentes que hemos podido tomar una muestra y ver que sí, efectivamente, están las raíces cubiertas por este manto de toba. Acá hay un detalle de la zona de transición entre la zona dominada por impresiones de gotas de lluvia y la zona dominada por estas grandes depresiones circulares. Básicamente se ven impresiones de gotas de lluvias aisladas y rastrilladas de estos pequeños mamíferos, de mequinignos, que atraviesan ambas superficies. Esta rastrillada atraviesa todo este sector, y aquí recién solo se ve con más definición, porque probablemente este era un sustrato más soposo, con más contenido de agua que este. Lo mismo pasa con esta rastrillada. Hay múltiples rastrilladas que cruzan de un lado a otro, y el tipo de preservación cambia notablemente de un lado y del otro lado. Esto es un detalle también de estas depresiones circulares grandes y la de las gotas de lluvias en el mapa de color. Y después también aquí podemos ver que estas grandes depresiones cortan a las rastrilladas, o sea, ocurren después de que hayan pasado estos mamíferos, y también son cortadas por las rastrilladas. Es decir, estas grandes depresiones están cortadas por las rastrilladas de estos mamíferos. Lo que significa que ocurren más o menos coetáneamente. Unas cortan a uno y otros a los otros, entonces ocurren prácticamente al mismo tiempo. Entonces, básicamente este paisaje que tenemos aquí, en donde tenemos esta región externa como un halo externa de estas depresiones circulares grandes, y esta región central, que es un poco más elevada, que está dominada por pisadas de estos animales con estas raíces convergentes, a nosotros nos plantea un escenario que pensamos que evidentemente en el área central tiene que haber ha habido algún tipo de sombra o de elemento
que haya protegido el sector central donde estaban estos animales y no lo mismo con el exterior. Básicamente nos estamos imaginando que podría haber sido la copa del árbol que estaba haciendo como un halo de sombra, digamos un halo de protección, y en el sector externo tiene que haber caído o una especie de lluvia fuerte, o lápili, o inclusive ¿vieron cuando los árboles están muy cargados de agua y hacen, sí cae como que no sé qué nombre tiene eso, pero bueno, es parte de los escenarios que nos imaginamos que puede haber estado ocurriendo en este sector. Entonces, bueno, esta es una idea un poco de la circunstancia que nos imaginamos en la que podría haber esto, o la hipótesis que tenemos, en la que las araucarias podrían haber actuado como un área de protección ante este evento de lluvia, tormenta o lluvia volcánica, no sé exactamente cómo llamar. Algo un poco que nos llama la atención es que estas depresiones circulares no tienen, podría haber sido granizo también, no tienen como eyecta, no hay cosas que se vea que estén eyectando sedimento o algún tipo de material que haya estado impactando en la superficie. Por eso pensamos que debería ser agua, básicamente. Y este sustrato verdadero que les decía aquí, básicamente es un concepto bastante que está en boga ahora, que habla de que hay sustratos como estos o niveles como este, que básicamente funcionan como una fotografía del pasado, es un snapshot, es una captura casi momentánea de una circunstancia hace más de 270 millones de años, ¿no? Entonces, bueno, después también hemos trabajado en otra cantera que estaba muy cubierta, pero en este piso hemos podido encontrar más pisadas fósiles, así como en múltiples bloques. Entonces, en esta otra cantera, que es la cantera original de Casa Miquela, encontramos em, acá, no se ve muy bien, pero ya lo vamos a ver, hay una rastrillada muy larga de un dinosaurio ornitisquio cuadrúpedo que se llama Delatorreignus. Hay también en estos bloques, hay pisadas de dinosaurios muy pequeños, Wildeignus en este caso, y hay muchísimas pisadas de Ameghinignus, estos primeros mamíferos tempranos mesozoicos. Acá hay unas imágenes más o menos sobre cómo se ven estas pisadas individuales y también algunas veces lo que uno ve es el patrón de pisadas sin mucho detalle apendicular, ¿no? La preservación cambia bastante. Esta es la rastrillada de la Torre Igno, que son unos 37 pares manos-pies. Básicamente, acá vemos, este es el pie que sobreimprime a la mano, es un pie tridáctilo, y se asume que es un ornitisquio cuadrúpedo pequeño. Lo interesante de este material es que hay una hipótesis, todavía no hemos trabajado en esto, pero lo que nos gusta, digamos, es que el animal es cuadrúpedo, que la marcha es cuadrúpeda a todo lo largo de la rastrillada. Y el material que se conoce colectado en lajas previas en museos también es siempre cuadrúpedo. Y hay una hipótesis que plantea que en los dinosaurios ornitisquios son los miembros más tempranos, son más ligeros y son facultativamente cuadrúpedos, es decir, son más bien bípedos y cada tanto apoyan las manos, y luego con la graviportalidad y el gran tamaño corporal se vuelven cuadrúpedos obligados. Pero acá estamos viendo un animal que es totalmente cuadrúpedo siempre y es pequeño y es temprano. Entonces va un poco en contra de lo que se está un poco postulado. Vamos a seguir trabajando en ello. Entonces, esto es para tener alguna idea de la diversidad. La diversidad está contada en términos de sets mano-pie o solo pie si son organismos bípedos. Viendo lo que podemos ver es que, digamos, la cantera MERF básicamente está dominada por pisadas de Mequinignus y tiene algunas pisadas de hexápodos y probablemente de un dinosaurio, mientras que la cantera Casamiquela también está dominada por pisadas de Ameghinignus y hay algunas huellas de terópodos, que son Wildeignus, Sarmientignus, y de Latorreignus, que es un ornitópodo, y trazas de invertebrados. Pero básicamente en ambas canteras siempre es el elemento dominante. Evidentemente habrán sido los animales más frecuentes.
Después que dentro del material que pudimos encontrar, pudimos observar distintos tipos de marcha. Se puede ver una marcha tipo caminata con los sets mano-pies, digamos, en forma de zigzag, si uno quiere, y impresiones de la cola y en algunos casos de arrastre de dedos, por aquí, en varios lugares. Después acá, que es una pisada, un tipo de marcha que es raramente encontrada en el registro fósil, es saltos. Estos son las cuatro pisadas, las cuatro manos y pies están en línea. Es como imagínense un conejo, si quieren, de alguna forma, que está saltando. Un roedor también, si quieren, que está saltando. Y tenemos algunas pisadas que nos marcan la transición. Aquí viene saltando y empieza a caminar. Tenemos unos 3 casos de transición. La transición es bastante extraña. Básicamente queríamos saber un poco si qué era más frecuente, si las rastrilladas de salto o las rastrilladas de caminata. Entonces hicimos un conteo del tipo de marcha por rastrillada. Y básicamente lo que vimos es que, digamos, la mayor parte es en un total, son 26 rastrilladas indican caminata y 18 indican salto. Y en estas dos canteras, básicamente lo que vimos es que más o menos el 40% del material indicaba salto. Esto un poco lo que nos muestra es que la relación entre el tipo de marcha era mayormente caminata, un 60% caminata, 40% salto, y un poco lo que nos preguntábamos es si esta será una forma como típica o característica de moverse de estos animales. Es decir, en una marcha lenta habrían adoptado una marcha de tipo caminata y en la marcha rápida, a mayor velocidad, una marcha directamente a salto. Lo interesante es que la proporción se mantiene en ambas canteras. Hasta ahora no hay registro más amplio que esto. Y en ambas canteras hay características, son distintos niveles estratigráficos, las superficies tienen distintas características, entonces no podríamos asociarlo puntualmente con algún microambiente o alguna característica particular. Hasta ahora pareciera una generalidad que tendríamos que testear todavía. Y después, otra cosa que estamos buscando a través de este material es estimar la mayor cantidad de parámetros que nos permitan entender cómo eran estos animales cuando estaban vivos. Es decir, cómo era su masa corporal, la distancia glenoacetabular, que básicamente sería el largo del tronco entre las dos cinturas, la altura de la cadera y el ángulo de aducción, que es la posición de los miembros, que es cuán abajo del cuerpo habrían estado el fémur y los hombros. Es decir, si caminaba más así o caminaba más así. Estamos en búsqueda de esos parámetros, dado que este es un material único que nos permite avanzar sobre esto. Entonces, uno de los puntos son la estimación de la masa corporal. Básicamente, la masa corporal, hay una relación isométrica entre el área de la mano y la masa corporal. Y esta ecuación, digamos, está desarrollada en mamíferos actuales con distintos tipos de apoyo. Ungulígrados, plantígrados, digitígrados. Es decir, que apoyan un único dedo, digamos, solo los dedos y toda la planta. Esta relación se mantiene. Entonces, con esta ecuación, hecha para animales, hecha sobre base de mamíferos actuales, hemos podido determinar que básicamente tenía una masa entre 100 y 200 gramos. Esto es un poquito más grande que un hámster, básicamente, que tienen alrededor de 100 gramos, y bastante más chico que un tlacuache, digamos, que pesan entre 300 y 6 kilos, como para darnos una idea del tamaño que habría tenido este animal. Entonces desconfiguro. La distancia glenoacetabular, que es el tamaño del tronco, se puede calcular en base a se calcula en función de la marcha que se asume que habrían tenido estos animales. Es decir, existen 3 ecuaciones en función de cómo se entiende que habrían caminado. Esta ecuación se usa en general para los lagartos cuando se asume que el apoyo es de 3 miembros al mismo tiempo, como un triángulo. Esta ecuación se utiliza cuando se asume que caminaban como los camellos, con 2 pies del mismo lado del cuerpo,
por separado. Y esta es la más común que se asume cuando el tipo de caminata es lateral y es la que hemos usado, básicamente, que nos dio que el largo del tronco era entre 6 y 6,5 centímetros, básicamente. Ahora, la estimación de la altura de la cadera. Eh, la altura de la cadera es algo que se utiliza, es famoso, porque se utiliza para calcular la velocidad a la que corrían mayormente los dinosaurios, pero cualquier animal, básicamente. Entonces, pero la altura de la cadera siempre se ha calculado sobre la base de un esqueleto que se asume habrá sido el productor de las pisadas. Entonces, en los casos más famosos de dinosaurios, se asume que dinosaurio habría hecho las pisadas, se mide la altura de la cadera y se lleva ese valor en la ecuación. Y nosotros estamos intentando desprendernos de interpretaciones de productores y de links óseos y tomar toda la información posible de las huellas. Entonces encontramos que en un trabajo de Alexander y Yates, esto es un gráfico que muestra, es la caminata, digamos, a la baja velocidad. El número de Freud es lo que se llama la velocidad adimensional. Es la velocidad en función del tamaño del cuerpo. A medida que avanzamos hasta acá, hacia este lado, los animales van más rápido. Pero lo que encuentran es que a un número de Freud de 2,5, entre 2,5 y 3, todos los animales cambian de tipo de marcha. Los que van despacio usan un tipo de marcha y a ese número de Freud todos cambian para usar una marcha más rápida. Entonces, este valor a nosotros nos va a resultar fundamental para poder estimar la altura de la cadera. Entonces, hay algo también que se conoce, que es el largo relativo de la zancada, la relación entre el largo de la zancada y la altura de la cadera. Porque esto cambia con cada uno de los animales. No es lo mismo un elefante que estudiar un ratón. Entonces, básicamente sobre esto nosotros podemos despejar la altura de la cadera. Y para eso necesitamos saber el largo de la zancada y el largo relativo de la zancada. Pero esta ecuación se nos da en este trabajo de Yates y Alexander, en el que existe una fórmula para el largo relativo de la zancada en las transiciones. Y básicamente se asume que el número de Freud es 2,5, que es lo que acabamos de ver, que se reemplaza aquí, y básicamente el largo relativo de las zancadas en las transiciones podemos obtener este valor. En un mamífero no cursorial, básicamente, este es para el ejemplo de Meganiclus, vemos que la altura de la cadera es de unos 2 centímetros, básicamente. Entonces, pensemos en un animal que tiene 6 centímetros de largo del tronco, 2 centímetros de altura de la cadera, 100 gramos. Y esta ecuación puede ser distinta si asumimos que es un gerbo, básicamente que es un animal, es un mamífero, pero ya es bípedo. Y la altura de la cadera en este caso sería un poquito más grande, 2,5, 2,45. Después también podemos evaluar cómo es la postura de los miembros. Hay un trabajo de Kubo Yosaki que plantea numéricamente algo que teníamos en claro de forma más intuitiva, y es que cuando la postura es más erecta, en general, el ángulo de abducción es más pequeño. Esto es, mientras más erecta es la postura, mientras los miembros están bajo el cuerpo, el ángulo va a tender a 0. Y mientras la postura sea más esparrancada, va a tender a 90. Y esto va de la mano con el ángulo de paso, que es el ángulo que se mide entre derecha, izquierda, derecha. Básicamente se mide este ángulo. Mientras más erecta es la postura, mayor es ese ángulo. Los reptiles tienden a tener un ángulo de paso más pequeño y, por ejemplo, los dinosaurios tienen una línea casi de 180 grados. Estos autores lo resuelven numéricamente y a nosotros un poco nos permiten ver que el ángulo de paso de las manos de Ameghinignus es mayor que el ángulo de paso de los pies. Básicamente, que las extremidades anteriores tenían una postura más erecta que las posteriores. Eso podemos ver. Ahora, como este trabajo es el único que existe al respecto y habla únicamente sobre el fémur, no trabaja con la cintura anterior, sino solo con la cintura posterior, solo podemos evaluar ese dato para la cintura posterior, para el ángulo de abducción femoral. Esto es, vemos
usando los datos que tenemos de nuestros ejemplares, vemos que nos da un ángulo de unos 20 grados. Esto es un poquito más erecto que los mapaches, menos que los zorros y mucho menos que los gatos. Entonces, un poco lo que nosotros estamos buscando con este trabajo es conseguir la mayor cantidad de parámetros morfométricos de los productores de estas huellas para después poder hacer modelos de locomoción basado en estos parámetros. Entonces, los parámetros que hemos obtenido hasta ahora son un largo del tronco de entre 6 y 6,6, una altura de la cadera de unos 2 centímetros, básicamente, que los miembros anteriores están más abajo del cuerpo que los posteriores, y el peso también de estos animales. Entonces, un poco lo que estamos buscando es una aproximación que nos permita estudiar el movimiento basada en la única evidencia directa que existe sobre movimiento, que son las rastrilladas. La gran mayoría de los estudios hacen análisis esqueletales. Sobre la base de la morfología esqueletal se asume el movimiento. Y eso está perfecto, pero luego cuando esto se compara con las pisadas fósiles, que son la evidencia de este movimiento, ya hay asunciones en el medio, digamos, hay posibilidad de errores. En este caso, nosotros estamos buscando una aproximación complementaria en la que queremos ver cómo se movía el productor de esas huellas en particular. Y después vamos a ver qué grupos conocidos podrían haber sido los productores de esas huellas. Pero primero queremos saber cómo se movía sobre la base de esas pisadas. Entonces, básicamente lo que estamos trabajando son en modelos de simulación. Estamos trabajando en un modelo de simulación, todavía es muy rudimentario, pero tiene un tronco y los apéndices, que tiene 3 segmentos, y la idea es poderle brindar a esta simulación las proporciones corporales de distintos animales, no solo de amigdínicos. Esto después puede ser utilizado para cualquier animal cuadrúpedo y poder de esa forma estudiar las distintas posibilidades de locomoción y las resultantes de esas posibilidades. Esto después tiene que ser llevado a un modelo visual, eh, usar un esqueleto, digamos, para que la visualización sea más completa, pero bueno, esto es un proceso largo y muy laborioso, y en eso estamos, básicamente. Lo siguiente es que también estamos haciendo un diseño experimental que nos permita contrastar estos valores y ver también cómo dan, digamos, nosotros estamos buscando analizar cómo se movían los animales y cuál era el patrón de pisadas para cada uno de esos movimientos. Y con esos valores ajustados, vamos a saber también cuán ajustadas son las simulaciones. Y también se pueden hacer extrapolaciones. Entonces, por lo pronto, como sabemos que esto era un mamaliforme, digamos, probablemente más basal que etérea, que serían los mamíferos marsupiales y los placentarios, vamos a enmarcarlo en un marco filogenético que nos permite evaluar reptiles y mamíferos, tanto marsupiales como placentarios. Por lo pronto hemos trabajado con ratones, hemos trabajado con el dragón barbudo, no sé, bearded dragon, y estamos buscando marsupiales que pudiéramos usar también de modo comparativo. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Esto es parte del equipo que nos ha ayudado. Doctora, muy buena presentación. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Sí. Bueno, dentro de varias se ha encontrado algún tipo de resto óseo que pudiera ser asociado ¿A las pisadas? No, no hay huesos, hay solo troncos fósiles. las edades de Jurásico, ¿cómo las conocen? La edad de Jurásico se la conoce porque, bueno, justo nosotros acabamos de datar ese nivel que ya no es Jurásico medio, sería Oxfordiano, sería Jurásico superior, el Jurásico superior más bajo, pero básicamente había una datación
uranio-plomo de los 90 de esa misma unidad más hacia la costa. Y está extrapolado, básicamente, eso siempre se extrapoló, pero no había dataciones puntuales. Ahora acabamos de datar el nivel portador de pisadas, pero también un poco la idea sería poder datar. Hemos datado la cantera MEF, que es la más, digamos, superior estratigráficamente, pero si pudiéramos datar también la otra cantera, sería ideal también para saber realmente qué tiempo hay involucrado, digamos, en estratigráficamente. Sí. Por ejemplo, si yo quiero hacer este estudio, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener el afloramiento para poder decir, hacer Para hacer. análisis? Porque en México, por ejemplo, tenemos varias actividades donde tenemos principalmente huellas de dinosaurios, pero también siempre me acuerdo que hay pesadas pequeñas que nunca se saben de qué son. Ah, no sabía. Entonces, y de hecho los guías locales, pues, pero pues no se sabe, o sea, de hecho me escribió Porque se ven como cositas redonditas. pues no me recuerdo bien, pero son muchas y también el grado de conservación pues no hay, tal cual como que se pasan Claro. pero ¿cuáles son entonces los requisitos que yo debo de tener en el entrenamiento para decir, bueno, esto es un buen entrenamiento, pero no es A ver, primero para darte cuenta que lo que estás viendo son pisadas, lo ideal es tratar de encontrar un patrón. Es decir, cuando tú encuentras una marca aislada que parece tener forma de huella, pero no hay nada cerca asociado, y es un poco raro, es sospechoso. Pero cuando tú empiezas a ver un patrón, o sea, algo que parecen ser secuencias de pisadas, por ejemplo, acá hay un ejemplo en el que nosotros sabemos que tenemos pisadas y no son pristinas. Acá. Acá se ven los dígitos y se ve perfecto. Pero acá se ven bolitas, básicamente. Pero esto, yo sé que son pisadas porque están en sets de dos y se repiten y tienen una disposición que es reiterativa y que en cuanto yo lo empiezo a medir me doy cuenta que hay un patrón claro. Entonces, cuando las pisadas no tienen una morfología pendicular clara, la clave está en la secuencia para entender que eso sí son pisadas y no es una marca de algo. Eso por un lado. Entonces, lo fundamental es, porque si yo encuentro esto aislado, no hay información que yo pueda tomar, porque no hay información sobre el detalle. En general, uno interpreta a los productores sobre la base de cómo es la anatomía de la pata, básicamente, o de la mano, cuántos dígitos tenía, qué largo tienen. Entonces, yo tengo que ver eso para poder empezar a discutir quiénes podrían haber sido los productores. Pero cuando yo veo patrones, ya bueno, por el tamaño puedo saber que no son dinosaurios y por ciertas otras comparaciones me puedo empezar a dar cuenta que muy probablemente sean mamíferos. También hay dinosaurios pequeños. Nosotros ahí hay unas huellitas de dinosaurios de este tamaño. Este, o sea que también depende del tamaño, pero de nuevo, si tú ves que es bípedo, es muy probable, porque para este tamaño tiene que ser un terópodo, probablemente. Entonces es un poco cuestión de contexto esto de que lamentable muchas veces, en la gran mayoría de los afloramientos, la preservación no es tan clara como en estos casos. Digamos, por eso estamos tratando de avanzar en muchos estudios en este ejemplo particular, porque es muy revelador, digamos, de alguna forma. Pero aunque no sea tan impecable, la preservación sea más robusta, porque el tamaño de grano es mayor, sí, sí se puede estudiar. ¿cuántas pisadas mínimo necesitas? Con 3 ya te das cuenta. Sí, mínimo 3. Para una rastrillada, ya asumes con 3, ya puedes tomar la zancada, el largo de paso, y ese ya es una de las variables como más importantes. Porque es como esto, ya. Con esos 3
Yo ya tengo todas las variables que necesito. Muy bien. Sí. Porque el modelo 3D que nos mostraste al principio, ¿cómo lo hicieron? Bueno, al principio y al final. En principio, no hace Este lo escaneamos con un escáner 3D manual. Esto se puede hacer con múltiples. Ay, no estoy diciendo al revés, qué tonto, perdón. Mira, ¿cómo está? Esto. Ah, se colgó. De pensar. No no se mueve. Pero básicamente es con un escáner 3D, o sea, un escáner 3D manual. En este caso, como son, las pisadas tienen 1 centímetro por 1 centímetro y la superficie es, supongamos que sillas hasta acá, entonces se pierde y no se sí, no quiere, ¿no? Está ahí pensando, estaba poniendo la imagen, pero no quiere venir. Entonces, lo hicimos con un escáner 3D manual que teníamos en el Museo Egidio Feruglio, que es el MEF, nos acompañó y lo hicimos porque tiene que tener una resolución de menos de un milímetro, de 0,5 milímetros. Pero, por ejemplo, con pisadas de dinosaurios, pisadas más robustas, hay una técnica muy famosa que es fotogrametría, que tú vas sacando fotos en distintas posiciones que tienen que superponerse parcialmente y con eso ya puedes capturar imagen, digamos, una reconstrucción 3D de la superficie. Pero hoy, hoy con mi celular, con cualquier celular, ya hay apps que yo, por ejemplo, estuve hace nada viendo colecciones en museos y todo lo escaneé con el celular. Y una app que se llama Reality Scan y haces así, y lo tienes. Pero no tiene el nivel de resolución necesario para esa superficie tan grande. Entonces todo depende de lo que quieras. Y en los iPhone Pro, mejor todavía, porque el iPhone Pro tiene LiDAR. Entonces los programas de escaneo del iPhone Pro es lo mejor. Pero no tiene esta resolución. Por eso todo depende. Escala de dinosaurio, perfecto. Escala pequeños mamíferos a gran escala, no te va a alcanzar. Sí. Por último, con las dimensiones que has encontrado, pues, así tentativamente nos trae diferentes significaciones. Bueno, es interesante porque hay distintas líneas que proponen cómo nombrar a las distintas especies. Entonces, está propuesto que según la locomoción podrías hacer una distinta icnoespecie. O sea, en teoría, estas huellas que se llaman Amygdalus patagónicos, el holotipo es una pisada de salto. O sea que supongamos que Patagónicos tendría que ser el salto y las pisadas de caminata podrían ser una especie distinta. Yo no estoy tan de la mano de esa aproximación porque sí sirve, porque la especie te puede decir, este camina, este salta, ¿no? Pero siento que al mismo tiempo estamos hablando de un ente que se está moviendo de distintas formas, quizás puede dar una idea de diversidad, de biodiversidad más amplia. Entonces, por eso no hemos tomado la decisión todavía de nombrar más, o sea, de dar algunas especies o no, porque no nos ponemos muy de acuerdo eh, realmente qué es lo que uno quiere decir con las ignoespecies. Porque no es que una ignoespecie es un taxón, no es una ignoespecie, no, para nada, pero al mismo tiempo dan, quieras o no quieras, una sensación de biodiversidad. Entonces, bueno, ahí hay que tomar una decisión. Pero en teoría sí, da para más, para nombrar más taxones. Sí, Por lo que veo, parece que hay unas huellas en positivo y otras en negativo. sí, sí. Bueno, las de el negativo, pues es fácil, como la de aquí que estabas hablando con la gente. Pero Sí. ¿tienen alguna manera de conservarlas tan así en positivo? ¿No En- están en sitio? ¿O La- simplemente es secreto para que no vaya a cobrar? las que están
en positivo en sitio, sobre todo esa superficie grande que descubrimos. Lo que hicimos fue taparla, volvimos a tirarle tierra y una tipo tela de alpillera, se llama en Argentina, esta tela, una tela que respire, digamos, para que no ayude a la generación de que crezcan plantitas y la parta. Pero de hecho estamos en un proceso de búsqueda de fondos para generar un museo de sitio, porque la verdad es que es un sitio único en el mundo, toda la superficie no la puedes llevar a otro lado, lo máximo que puedes hacer es esto, el escaneo y la réplica digital, pero lo ideal sería poder ser un museo de sitio. Y como al lado hay un parque nacional, el intendente del parque está ahora tratando de ayudarnos a, quizás ellos compren la tierra de esa estancia y se preserve dentro del parque. Pero estos son todas palabras en el aire todavía. Pero por lo pronto se cubrió y se tapó hasta que podamos seguir excavando. Y por lo que hablaba con otros investigadores, por ejemplo, no sé si conocen las huellas de Etoli, de los primeros humanos. Hay unas huellas en Kenia que son famosas de los primeros homínidos con otros, con una aparente cría, digamos, al lado. La investigadora que trabajaba en eso me dijo que hicieron lo mismo que nosotros, que lo taparon con tierra y, y una lona. Por lo pronto, hasta con los sitios más importantes para la humanidad todavía no tienen la protección adecuada. Así que en eso estamos. Última pregunta. Bueno, pues le damos un fuerte aplauso a la doctora Valente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Los esperamos en el siguiente seminario. Gracias.